Buenas a todos, buenas a todos. Seguimos con ustedes siempre seguimos muy estimulados. Continuamos con nuestros videos. En el día de hoy, como ustedes ven, vamos a iniciar los síndromes medulares. Los síndromes medulares, veníamos bajando troncocefálico, vimos los síndromes bulbares, pasaremos ahora a la parte de la médula espinal. Pero, como ustedes ven, vamos a ver una serie de datos importantes con referente a la médula espinal antes de hablar de todos estos síndromes, de los cuales, por ejemplo, he dividido en tres clases, vamos a llamarle así, donde veríamos en el día de hoy, la primera, lo que sería lo que es el síndrome de la neurona motora inferior segmentaria. Vamos a ver el síndrome del cuerno anterior o del tracto cortoespinal lateral, que sería la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica, o llamada también comúnmente enfermedad de Lou Gehrig. Recientemente se le ha dado también el nombre de enfermedad de Stephen Hawking. Ustedes saben que este famoso físico, eminente físico, que en paz descanse, sufrió finalmente este tipo de enfermedad hasta que dio el traste con su vida. Y nada, lo menciono porque hay que honor a quien honor merece. En la segunda clase vamos a ver la hemisección medular o el síndrome de Brown-Séquard, lesiones alrededor del canal central, llamada siringomelia, que es un trastorno del desarrollo embriológico, síndrome de degeneración combinada del sistema general, combinada, síndrome de arteria espinal anterior, muy importante, que se relaciona con shock medular, etc. Otras lesiones más. Y una tercera, que después va a ser síndrome de sección del cono medular, de la cola de caballo, y síndromes autonómicos relacionados con la respiración y el funcionamiento, sobre todo síndromes respiratorios con asociación o no con el diafragma, trastorno del diafragma. Vamos a ver entonces, en el día de hoy, para esto que habíamos hablado de estos dos pequeños temas que vamos a ver hoy en el día de hoy, vamos a ver algo sobre este corte que ya lo conocemos. Recuerden que hay un video de médula espinal específico, médula espinal, donde me explico un poquito más profundo elementos, datos que voy a dar aquí hoy. Pero bueno, siempre es bueno. Fíjense que al hablar de la médula espinal, vamos a ver dos datos importantes. Está contenido en lo que es el canal medular, el canal medular, que está constituido por todas las vértebras que existen en la parte ósea de la columna vertebral, una sobre otra forman lo que es un canal. Cuando la vemos así, una sobre otra, forman especies de su agujero vertebral, uno tras otro forman un canal. Ahí está contenida la médula espinal. La médula espinal mide aproximadamente 45 centímetros en el hombre y 42 centímetros en la mujer. Fíjense que la médula espinal llega hasta aproximadamente la vértebra L1. O sea, a partir de L1 hacia abajo, L1, comienzo de L2, no hay médula espinal. Ya sería entonces la cola de caballo. Ustedes saben que va a haber un síndrome también posteriormente de la cola de caballo. Eso es en la tercera clase. Muy bien. Aquí tenemos vértebras tipo cualquiera, por ejemplo, vértebras torácicas. Por dentro iría lo que es la médula espinal. La médula espinal sería esta que está aquí. Esta está cubierta por tres capas principales, al igual que lo que estudiamos el cerebro. Está la dura madre, está la aracnoide, y cubriendo lo que es esto aquí, cubriendo la médula, sería la pía madre. Fíjense que en esa parte subaracnoidea estaría toda la vasculatura, que vamos a ver más o menos en el día de hoy, sobre todo. Muy bien, una vértebra sobre otra, en su escotatura forma lo que se llama
lo que sería el conducto, o sea, agujero intervertebral, por donde sale. Vamos a ir aclarando algunas cositas, que sería aquí, por donde sale ya lo que es lo que sería los nervios espinales. Nervios espinales que son 31 par de nervios espinales, desde C1 a COO1. Ya ese sería el último nervio abajo. Ustedes saben que estos nervios que salen por acá, ese sería aquí, ese nervio que está formado, lo forma una raíz posterior, una raíz anterior, la raíz anterior motora, la raíz posterior sensitiva, y se forma un nervio a nivel del agujero intervertebral. Y ahí va a dar, como ya explicamos en temas anteriores, nosotros lo mencionamos hoy, una raíz, un ramo posterior, un ramo dorsal que va hacia atrás. Recuerden, los cuerpos espinosos están hacia atrás, el cuerpo de la vértebra está hacia atrás, y uno ventral. Ese ventral va a tener, ese ventral sobre todo va a dar otros ramos, por ejemplo, los que van a los ganglios simpáticos, el gris y blanco, etc. Bien, otro dato importante que podemos hablar, la médula tiene dos abultamientos, uno a nivel cervical y uno a nivel lumbar. Esto se debe a la gran aglomeración de información que llega a este nivel y a este. Aquí llegaría lo que es el plexo braquial y aquí el plexo lumbar. Otro dato importante de la médula, recordar que la médula tiene comunicación horizontal y comunicación vertical. La médula es un lugar de paso, prácticamente de paso, donde tiene columnas que son, le he pintado en rojo, las que descienden, por ejemplo, el córtico espinal, el neuroespinal, el retículo espinal lateral, retículo espinal medial, el tecto espinal y el vestíbulo espinal. Y aquí estaríamos hablando de el córtico espinal anterior, que lleva el 10% de la información del mismo lado. Y este córtico espinal, que es del lado contralateral. Y esto sería el cordón lateral, cordones laterales de la médula. Y el cordón posterior, que lleva la información propioceptiva. Esto lo menciono como repaso previo a este video, pero que ya hay un video, les repito, de la médula espinal específica anteriormente. Si vemos aquí, le he mostrado que muy interesantemente aquí le he mostrado las arterias, en este caso, que llevan la sangre a la médula espinal. Ahí existe una arteria espinal anterior y dos arterias espinales posteriores. Y esta es la arteria espinal anterior. ¿Quién da lugar a esas arterias? Depende del nivel. Si es a nivel cervical, serían las vertebrales. Esta todo es, en este caso, la arteria espinal anterior. Y las dos posteriores que no se ven aquí ahora. A nivel torácico, las intercostales. Vamos a borrar aquí un poquito para... ¿Ven? A nivel lumbar, las lumbares, y de acá abajo están las arterias sacras. Las arterias sacras laterales. Estas arterias sacras seríamos la arteria vertebral, las intercostales, las lumbares y las sacras. Todas ellas van a llevar esa irrigación a la médula espinal.
De ahí después, futuramente, vamos a ver lo que sería el síndrome de la arteria espinal anterior. Muy importante. ¿Por qué? Porque la arteria espinal anterior es la que irriga prácticamente todo lo que es el cordón anterior y los cordones laterales. ¿Ves? Las espinales posteriores irrigan prácticamente el cordón posterior solamente. Miren qué paradoja. Una sola arteria tiene mayor área de irrigación que dos arterias posteriores. Pero bueno, esos son datos generales que le doy porque es importante para entender. Muy bien. Ok, aquí vemos entonces la raíz posterior. Igual aquí habría una raíz posterior, lógicamente, y una raíz anterior, que no lo hago el dibujo para abreviar. Pero aquí estamos hablando de la raíz posterior que tiene el ganglio espinal. Quiere decir que cualquier afectación, desde ahora les digo, cualquier afectación de la raíz posterior sería sensitiva, prácticamente. Lesiones sensitivas, en ese caso segmentaria, y la lesión de la raíz anterior sería eferente, segmentaria, prácticamente, como lo vamos a ver en el síndrome de la neurona motora inferior en el día de hoy, de la neurona motora inferior solamente. Y aquí estaríamos hablando de una lesión aquí del nervio, lleva una información que sería mixta. ¿Por qué? Porque ahí están las dos informaciones, la que va hacia la vía sensitiva y la que viene de la vía motora. Muy bien, otro dato que les doy interesante es que recuerden que aquí, en lo que es todo llega a través del córtex espinal, toda la información, y se dirige al asta anterior. Y ahí van a estar las motoneuronas importantes en el asta anterior. ¿Ven? Son muchas, son 1000 motoneuronas, las cuales se activan muchas veces de forma autonómica cuando ya no hay una estimulación constante de la neurona motora superior, y ahí ellas se activan y se produce entonces una funcionabilidad a partir de ellas mismas y da lo que se llama síndromes de la neurona motora inferior cuando se lesiona a ella o cuando no tiene una modulación directa del córtico espinal. Muy importante. Fíjense que en este punto de unión hay neurotransmisores importantes que regulan, como el glutamato, ¿ves? Prácticamente hemos visto anteriormente lo que es una sinapsis, ¿ves? Y otros tipos de somatostatina, etcétera, de receptores y o neurotransmisores que controlan esta acción hacia los efectores, que sería la parte de los miotomas o músculos en la periferia, dependiendo del nivel que se produzca la estimulación. También recordamos que aquí el dibujo yo lo voy después reparando. Recuerden que hay niveles donde hay un asta lateral, ¿ves? Un asta lateral, dorsolateral, la cual tiene cuerpos neuronales que a esos niveles importantes para establecer lo que sería el arco reflejo con los ganglios, recordar, simpáticos, que habíamos estudiado ya esto en clases anteriores sobre lo que es el arco reflejo autonómico y cómo se produce la salida, el arco reflejo, que las motoneuronas, en este caso autonómicas, están en el asta lateral. Muy bien, entonces, para seguir, vamos entonces ya a ver lo que sería, nos vamos a ir, en este caso, este dibujo lo vamos a quitar ya, recordar que todo fue para una primera explicación. Nos vamos a ir, dejar aquel, por si nos hiciera falta, para alguna pequeña explicación. Vamos a ver entonces el síndrome de lo que es la neurona motora inferior. Lógicamente, está ubicada en lo que es el asta anterior,
en las láminas de Rex número 9, número 8, 9, acá, ahí. Fíjense que está relacionado fundamentalmente, se plantea, por ejemplo, con la poliomielitis, enfermedad, ustedes saben, provocada, es viral, puede afectar toda la musculatura, ustedes saben todas las repercusiones de esto, ha disminuido mucho después de la vacunación, ¿ven? Prácticamente toda esta patología. Se ubica sobre todo en la moto neurona anterior, o sea, la anterior, esta que está aquí. Lógicamente, va a ocurrir los signos que se van a ver: parálisis fundamentalmente, hipotonía. Debido a esto, hay una parálisis y una hipotonía, toda la masa muscular se va perdiendo. Cuando buscamos los reflejos, fundamentalmente, recuerden que en el síndrome de neurona motora superior había una hiperreflexia. En este caso, cuando hacemos, por ejemplo, el patelar o el bicipital o lo que sería el tricipital, el bicipital, hay una hay una hiporreflexia o areflexia, fundamentalmente. Y todo esto lleva a una atrofia muscular. Atrofia muscular, eso se ve inmediatamente cuando tú ves al niño que llega o que tú lo visitas o ya se fue estableciendo toda esta patología. Hay una visión de este niño que te llama la atención, empotrado en la cama, etc. Es interesante cómo cuando se produce esto a nivel de todas las astas anteriores, si es sistémico o puede ser segmentario a una sola área, va a haber una interesante parálisis. Todos estos signos se van a presentar de forma segmentaria al área que sea, uno o dos niveles inferiores. ¿Ves? A todo eso prácticamente va a haber dos niveles inferiores. Y en toda esa área, aquí, lógicamente, como que prácticamente tiene relación con la parte anterior, raramente puede haber una sensibilidad normal. Puede no haber trastorno de la sensibilidad. Y prácticamente sería en ese solo nivel que se presenta, en ese miotoma, eso es miotoma. Pero ya de ser sistémica, sí afecta prácticamente miembros superiores, miembros inferiores, y llevan al niño a una incapacidad total que lo lleva prácticamente a un sillón de ruedas o encamamiento. Ejemplo de lesión de esto sería, ejemplo de lesión que lleva a este signo motor inferior sería la atrofia muscular progresiva, atrofia muscular progresiva, esa es una. La atrofia muscular espinal, y se puede ver en la esclerosis lateral amiotrófica. En la misma, esta esclerosis lateral amiotrófica se puede ver signos de neurona motora superior y neurona motora inferior. En este caso es el que estamos hablando ahora mismo, que están afectadas las dos neuronas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque este síndrome es más o menos frecuente, la poliomielitis ha disminuido, etc. Y se va a ver sobre todo cuando es segmentario ya no se ve prácticamente sistémico en toda la médula espinal. Ok, vamos a ver entonces lo que sería
la enfermedad, la famosa ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Esclerosis, ¿veis? Prácticamente tiene que ver con, puede ser autosómica, puede ser de tipo genética, prácticamente el 10%, y de forma esporádica, presenta un caso u otro, ese sería el 90% de la presentación, cuando no se asocia con una que se ha recibido de forma autonómico dominante esta patología. Se puede ver entre 45 y 70 años, más frecuente a estas edades, y prácticamente más frecuente en hombres, que en mujeres, prácticamente. Y después que se diagnostica, puede haber hasta unos 5 años de supervivencia. Ejemplos de esta pelotero Lou Gehrig, de ahí su enfermedad, el nombre de esta patología como que recogida en los textos de Lou Gehrig, Lou Gehrig, o Stephen Hawking. Stephen Hawking, famoso físico que presentó todos estos datos y falleció hace unos años. Todos estos datos que le doy es porque esta enfermedad es muy característica y muy interesante. Hay teorías, prácticamente, de que, lógicamente, cuando tenemos la, para no afectar el dibujo, ¿verdad? Fundamentalmente, estas neuronas están acá. Se destruyen, cuando se destruyen las motoneuronas. Esa es la esencia fundamental de la enfermedad. Hay una enfermedad degenerativa, de ahí viene la esclerosis, de las motoneuronas que se encuentran en el asta anterior, prácticamente a nivel un poco más alto, a nivel periférico, de forma bilateral. De forma bilateral. Se invocan teorías sobre, vamos a suponer, vamos a una pequeña sinapsis aquí, vamos a llevarla aquí. Esta sería la motoneurona, aquí, una sola, donde existen aquí receptores AMD de glutamato y kainato. Estos receptores que se encuentran aquí van a ser intoxicados por la gran cantidad de glutamato que se ve en estas enfermedades. De ahí entonces que esa parte posináptica o zona activa se atrofia. Esas son teorías que hay sobre esto y ya se han llegado casi a conclusión. Se atrofia, por tanto, no existe lo que se llama ni la comunicación prácticamente de la neurona motora superior hacia la inferior, y existe en sí un síndrome de neurona motora superior. Entonces está la neurona motora superior, síndrome de neurona motora superior y síndrome de neurona motora inferior. Entonces los signos se imbrican. Hay prácticamente datos de neurona motora superior y neurona motora inferior, pero bilateral. Bilateral. Por tanto, en esta enfermedad vamos a tener parálisis. La parálisis consiste, lógicamente, cuando ya deja de funcionar esos miotomas, esos músculos, dejan de recibir esa eferencia hacia la placa motora, se empiezan a atrofiar, y de ahí entonces que viene la atrofia muscular bilateral y encamamiento. Fíjense, prácticamente es interesante. Todos los músculos a nivel central y a nivel de la
de la médula espinal. La médula espinal, hay un núcleo más abajo, prácticamente, cerca del cuerpo medular, que se llama núcleo de Onuf. El núcleo de Onuf, que no permite que se afecten los esfínteres, ni a nivel central, en el tronco encefálico. Hay núcleos, hay áreas nucleares de Onuf también, que no permiten que se limiten los movimientos oculares. Esto es algo, un dato que se da en esta enfermedad, que se estudia, no bien explicado, pero se salva esta parte. Movimientos oculares normales y el control esfinteriano adecuado. Además existen fasciculaciones y también fibrilaciones. ¿Qué quiere decir? Que por un lado van a haber datos hiperreflexia combinados con hiporreflexia. Quiere decir que hay hiperreflexia y hiporreflexia, hay combinación del síndrome de neurona motora superior y neurona motora inferior. Y encontramos un signo de Babinski. Recordar que el signo de Babinski, ¿cuál era? En los pies, cuando usted estimula el reflejo cutáneo plantar, normalmente los dedos deben ir en flexión. El signo de Babinski, cuando los dedos van en extensión o hacen una abducción exagerada. Eso es. Y que existe en los niños hasta los 2 años y es normal. Ya después de encontrar este signo, es un signo clásico de neurona motora superior. Fíjense que este paciente encamado con esas motoneuronas afectadas en distintos niveles, bilateral, le va a llevar a toda esta sintomatología de atrofia muscular, espasticidad, prácticamente, signo de Babinski, hiperreflexia. A veces hay áreas de hiporreflexia por la combinación del síndrome de neurona motora superior e inferior. Y prácticamente esta sería la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Vamos entonces a dar una pequeña explicacióncita un poquito más interesante de lo que es aquí. Normalmente lo que es, vamos a pintar a grandes rasgos como si fuera la neurona aquí. Esto es más largo, este es el axón, este es el botón presináptico y este es el postsináptico o zona activa. Zona activa. Aquí existen lo que se llaman los receptores. Y aquí se producen el aparato en el retículo endoplásmico rugoso, se producen las enzimas, se produce la acetilcolina, se produce el glutamato a partir de la misma acetil-CoA. Viaja en vesículas y se vierte aquí. Y receptores AMD de tipo proteína G, canales de proteína G y receptor de AMD, glutamato cainato, reciben lo que sería este tipo de neurotransmisor. Al haber una producción exagerada de glutamato, y otro defecto de receptor para el glutamato, la concentración aumenta. Y esto es lo que da lugar a esa espasticidad, a ese síndrome de neurona motora superior e inferior. Recuerden que, lógicamente, la afectación que viene de arriba, también la neurona que viene de arriba se afecta. Ahí va la parte superior. Y en la parte esta, que sería la que está aquí, por ejemplo, háganse la idea que aquí viene, este es el córtico espinal, y llega aquí, ahí estaría esto que está aquí, este es el número 1, sería número 1, y la neurona que está aquí, que sale por el asta anterior, sería la número 2. Esta es la neurona motora.
motoneurona, esta que está aquí. Por tanto, ahí se produce esa atrofia o esclerosis a nivel bilateral, a ambos lados, y ahí viene la disfunción motora del paciente. La placa motoneurona miotómica de ese nivel, de esas áreas, no reciben esa deferencia. Por tanto, el paciente va a sufrir toda esta influencia y va a presentar todos esos signos. Lo lleva a encamamiento, no pierde la conciencia, no pierde no pierde su parte cognitiva. La parte cognitiva, recordar, cognitiva, sabe quién es, dónde está, puede conectarse a su forma. Vieron el paciente Stephen Hawking como hasta el final podía hablar con una computadora a través de sus ojos, un sistema de nuevos tiempos. Eso es increíble. Cómo se comunicaba y transmitía mensajes, daba discursos en lugares. O sea que prácticamente solo se afectaba su parte motora. Su parte motora. No había otro tipo de afectaciones. Incluso le respetaba los esfínteres por el núcleo de Onuf y respetaba los movimientos oculares. Bueno, pues el día de hoy les invito a revisar un poquito más profundo estas dos enfermedades. Simplemente me dediqué hoy a la neurona motora inferior y a la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, prácticamente. Y hay otras enfermedades, hay otras causas virales, como y hay otras causas también asociadas, por ejemplo, como el síndrome de Guillain-Barré, que más adelante los vamos a hablar. Todos estos síndromes que vamos a ver, profundizaremos un poquito más en la poliomielitis más adelante. Bueno, pues en el día de hoy ya creo que yo estoy contento, le he llevado la idea de esta enfermedad. Recuerden que soy un facilitador y les recomiendo que vayan al video de médula espinal, donde profundizo un poquito más lo que es la parte medular, de la parte de los cordones laterales, cordones posteriores y de las vías. Ya todas las vías están explicadas en videos anteriores. Y nada, sigo con ustedes. Les recomiendo, aparte, les deseo mucha tranquilidad, mucha felicidad a su familia, que Dios les proteja de todo tipo de esta pandemia que continúa todavía. A veces hay momentos de silencio, no se habla, pero está presente y hay que convivir con ella. Y hay que luchar porque no se nos afecte nadie en la familia. Seguirse cuidando con las barreras de protección, etc. Pasen un buen día y seguimos con ustedes. Próximamente seguimos con la parte número 2 de la médula espinal. Nos seguimos viendo. Ok, pasen buen día.